Hola ingeniero Matías, ¿cómo está? Le mando un saludo. Voy a proceder a responder sus preguntas. Tenemos la pregunta número 1 que es que no importó las tablas de armado. Vamos a ponernos en situación, vamos a ver qué tablas de armado se está refiriendo. Tengo aquí abierta la armadura de montaje en secciones rectangulares, que es precisamente dentro de opciones en vigas, la armadura de montaje en secciones rectangulares o las que tenemos por aquí. Entonces, estas armaduras, si usted no las importa, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo preparadas estas tablas que son respetando, digamos, los criterios del ACI. Los criterios del ACI pues tiene que ver con la separación que deben de tener las armaduras, pues en base a eso se han ido haciendo disposiciones, ¿de acuerdo? Tenemos dos arriba de 16, por ejemplo, dos abajo de 36, por ejemplo, ¿no? Esto en montaje es muy difícil verlo en una viga, este armado de 36, pero por ejemplo, dos arriba de 20, dos abajo de 20, bueno, esto ya es un poco más común, ¿no? Sobre todo se trabaja armado del 12 en vigas, armado del 16. Pero bueno, ese no sería el caso. El caso es que el ancho está configurado ya. Si voy pasando hacia adelante, tenemos también diferentes configuraciones dependiendo de si tiene unos estribos en las partes interiores, ¿de acuerdo? Puede tener estribos que conectan, digamos, estos armados. Voy a tratar de mostrarle más adelante para que nos ubiquemos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, puedes tener estribos en estas partes. Esto es armadura de montaje. En el curso, si has seguido correctamente las instrucciones, te has dado cuenta que existe el armado de montaje y el armado de refuerzo. El armado de montaje es para que resista más o menos el 80% de los esfuerzos, ¿de acuerdo? Entonces, luego se colocan las varillas de refuerzo en la parte superior para momentos negativos y en la parte inferior de la viga para momentos positivos. El armado extra que decimos, ¿no? Para terminar de resistir esos picos a momento que se están generando, ¿no? De las gráficas de las capacidades y resistencias de la viga. Muy bien, si usted no importa estas tablas, pues está perdiendo algo bastante valioso porque ya viene configurado para respetar, digamos, en este caso el ACI, pero como le dije, mediante correo electrónico o vía telefónica, le estuve comentando que las normativas son unas copias unas de otras. Es decir, si cumples el ACI, seguramente estarás cumpliendo indirectamente muchos artículos del CIRSOC, ¿de acuerdo? De la norma argentina. Entonces es interesante que trabajes con las tablas de armado que están en el curso. Hice un video justamente hace muy poco hablando de cómo adaptar estas cuestiones a pulgadas, ¿de acuerdo? Puedes revisar, el video se llama respuestas, si no me equivoco, respuestas CIPECAT. Está ahí colgado en YouTube y aparece en el título la palabra pulgadas. Ese video te lo revisas porque más o menos a la mitad del video está explicado cómo pasar, digamos, cómo readaptar estas tablas manualmente. Luego le das a exportar simplemente y luego a importar. Bueno, para no hacer largo, vamos a seguir. Bueno, descartó esta cuestión. Perfecto. Porque el FIDE 8 no se utiliza en vigas. Incluso el FIDE 10 es demasiado, bueno, muy poco armado para el montaje de una viga. Es un hierro que si no está bien confinado por los estribos hasta se puede doblar en obra. Es mejor la varilla del 12, ¿no? Pero bueno, digamos que usted le quitó el 6 y el 8, está correcto. ¿Cómo puedo utilizar un hormigón de calidad inferior al mínimo establecido por la norma que estoy utilizando y que no salte un error de comprobación de seguridad? Bueno, esto es imposible que no salte, ¿de acuerdo? Le va a avisar. Por ejemplo, si usted está utilizando un hormigón por debajo de la calidad que debe de usar, sobre todo si está utilizando tal vez columnas rellenas de hormigón, columna metálica rellena de hormigón, por ejemplo, y usted no le coloca el mínimo de resistencia que debe de tener, le va a saltar un error. Bueno, este error es imposible de ignorar. No se puede ignorar, le va a salir la referencia como que el programa está detectando un error, una contradicción de norma.
No tiene por qué ser algo que vaya a hacer caer el edificio ni nada, simplemente es un error de comprobación que el programa está detectando. ¿Puedo utilizar un módulo de balasto distinto en vigas y losas de cimentación debido a distintos tipos de suelo en cada elemento? Debido a un manto superior estabilizado donde solo apoyan las losas, por ejemplo. Muy bien, la recomendación cuando se hace una obra es, cuando el suelo es malo, es utilizar un mejoramiento homogéneo para todos los niveles. ¿De acuerdo? Se debe de tratar de conseguir que el suelo se comporte de forma igual en un punto y en otro. A veces es imposible. De hecho, en los suelos es un tema que se trabaja un poco a ciegas muchas veces, porque si te fijas en los estudios geotécnicos se hacen 3 ensayos STP y se tienen datos de 3 puntos cuando en realidad se necesitan tomar pues 7, 8 para que el estudio geotécnico sea correcto. Lo que pasa es que esto es muy caro de hacer, entonces las empresas tratan de economizar al máximo, aunque en realidad se deberían de hacer más perforaciones. Pero ya le digo, respondiendo a su pregunta, lo que sucede es que es recomendable que usted le aplique el mismo balasto, es decir, que el terreno sea como un muelle con la misma constante elástica en todo su área. Eso es lo recomendable. La transformación para que se aplique bien el balasto se hace con las tablas de Excel que le indiqué. Luego también está el criterio de ponerle a cada uno de los elementos un distinto balasto. ¿De acuerdo? Esto es un criterio que se puede usar. Yo en mi consultoría privada, como yo le comento, tengo un criterio que le aplico a todo el mismo balasto. Primero lo convierto, como está explicado en el curso, luego lo aplico. Pero hay personas que le aplican distinto balasto. Pues por ejemplo, si tienes una viga que es un poco más ancho que la otra, pues tendrán distinto balasto. Bueno, pues hay personas que les ponen esa variación de balasto. Por ejemplo, si en una viga te salió que el balasto es 450, en la otra te sale 550, hay gente que le pone exactamente los valores que le corresponden a cada uno de los elementos. Bueno, se puede hacer así también. Pero realmente si le pones a todo el mismo balasto es como que todo sea como una constante. ¿De acuerdo? Entonces así es como yo trabajo y de esa forma también simplifico, porque realmente te comento que el tema del suelo es un tema donde los ingenieros, hay muchos estudios, se han hecho muchos estudios de la interacción suelo-estructura, hay mucha teoría, pero en la práctica, en la experiencia que yo tengo, cuando los ingenieros empiezan a hablar de suelo, realmente se miran unos a otros y no tienen ni idea. Incluso los más expertos tienen dudas sobre estos temas del suelo y demás. Así que es un tema muy personal también de cómo aplicar el tema del balasto. Lo que sí que es cierto es que los edificios, cuando no se les aplica el balasto, bueno, se han observado edificaciones que han sido calculadas con el sistema empotrado en la base y en la realidad, por ejemplo, los periodos de vibración se demostró que eran más a lo que se calculó. Lo que se detectó es que se debería de haber calculado con una interacción suelo-estructura poniendo balasto. Esto sí que te puedo asegurar que ha pasado. Entonces ahora los métodos de cálculo procuran pedir que se calcule con balasto. Las entidades colaboradoras, sobre todo si el suelo es arcilloso, tiene unas condiciones que vaya a generarse este efecto rebote del suelo, pues se pide que se calcule con balasto. Pero tu pregunta pues está correcta, está bien planteada. Lo que sí que te digo es eso, ¿no? Que generalmente se intenta que el suelo se comporte todo igual, en toda su extensión, con el mejoramiento aplicado a todo por igual. Es mejor aplicarlo así desde mi punto de vista. Habrán ingenieros que dirán, bueno, aplícale un balasto distinto a los elementos. Si tienes una losa, aplícale por el tamaño de la losa y ves convirtiendo cada elemento. Hay ingenieros que lo hacen así, yo lo hago de esa forma. Muy bien, cuando me salta un error de comprobación de seguridad, ¿qué debo hacer? ¿Me recomienda usted ignorar los mismos o cerrar el programa y abrirlo nuevamente? Bueno, los errores de seguridad, por ejemplo, cuando estás introduciendo losas mixtas, trabajando con deck, por ejemplo,
me viene a la mente viga metálica y deck, ahí salen siempre errores, siempre salen avisos, vamos a llamarlo avisos mejor, sale rótulos, un aviso que dice rótulos, ahí hay que darle a ignorar, porque esos son simplemente que no está reconociendo bien la geometría del dibujo, es un error de dibujo, por ejemplo, que luego en el plano no te va a hacer bien el dibujo, ¿no? Por ejemplo, ese error en concreto. Hay errores que sí que son importantes, es decir, cuando el programa se cierra es porque se ha introducido algo mal, no conectado a un elemento con otro, por eso es importante siempre comprobar geometría antes de continuar con los cálculos. Y sobre todo analizar si puedes que le llegan los esfuerzos a los elementos, pues con los diagramas, con los esfuerzos, chequear por ejemplo que la cimentación está bajando la carga bien, con el chequeo de las cargas axiales que llegan a cimentación, chequear que el edificio esté recibiendo carga pues un poco por encima, no tampoco obsesionarse, pero ver que efectivamente el edificio está trabajando, ¿no? Y ver que no tengas por ahí nada desconectado, una viga volando, algún nudo por ahí mal introducido y demás. A veces esos son los errores que hacen cerrar el programa, o has colocado, por ejemplo, en el CIP 3D muchas articulaciones y te detecta que es un mecanismo. Deberías de haber colocado elementos rígidos para que el sistema se comporte correctamente, ¿no? Muy bien, esas comprobaciones de seguridad, ya te digo, a veces son cosas importantes, a veces no. Yo lo que te recomiendo es que me envíes una foto del error y te reviso a ver si es importante o no. ¿Es posible ignorar alguna advertencia de dimensionamiento, como por ejemplo flechas admisibles para poder exportar los planos y plantillas? Bueno, yo ignoro a veces advertencias de dimensionamiento, sobre todo en columnas cortas que se generan en parqueaderos, porque luego yo elimino esa columna corta. O lo que hago en obra es colocar un muro para unir estas columnas cortas para que no se genere el efecto de columna corta. Es decir, trato en obra de eliminar al máximo las columnas cortas, aunque luego en el proyecto esté colocando efectivamente en el modelo una columna corta, pero porque no queda más remedio para modelarla. Muy bien, no he podido exportar planos y plantillas sin tener la obra dimensionada y sin errores. ¿Es eso normal? A ver, no he podido... Sí, realmente CIPE lo que intenta es que no tengas errores, ¿de acuerdo? Generalmente sí que se puede sacar planos y demás de una obra y la memoria sin ningún problema teniendo errores, no pasa nada, pero por ejemplo si el error es muy grande, el programa lo detecta como un error demasiado grande y no te deja sacar. Por eso lo importante es siempre corregir la torsión, corregir las derivas, es decir, tener una estabilidad. La edificación tiene que tener una estabilidad también para que te deje sacar todas estas cuestiones. El programa es como, bueno, trata de ser un límite también para la persona, ¿no? Es decir, la persona se puede equivocar en algo y el programa se cierra automáticamente o la obra, el modelo se cierra. Por eso yo recomiendo hacer siempre copias de seguridad en los modelos. Es decir, modelo 1, modelo 2, modelo 3, de forma que siempre puedas volver al modelo anterior y seguir trabajando. Porque si trabajas de esa forma puedes llegar a perder mucha información y mucho tiempo. A mí me ha pasado personalmente y pienso que vale la pena ir guardando todo lo que se hace y ir guardando muchos modelos de la misma obra. Cuando cliqueo en editar en elementos de fundación me da error de comprobación y de seguridad. ¿Es normal que aparezcan tantos errores de comprobación de seguridad? Bueno, te explico una cuestión. En el tema de la cimentación, sobre todo con el sismo, cuando CIPE calcula con sismo, sí que es cierto que si no se tiene una práctica, te pueden aparecer muchos errores de seguridad, sobre todo en cadenas de amarre y demás, ¿no? Pero, ¿sabes qué pasa? Que realmente esto está en el terreno. Y realmente estas cadenas de amarre, por ejemplo, que aparecen muchos errores en estas cadenas de amarre, vigas cantilever, que se introducen, te piden mucho hierro, te piden mucha sección. Realmente son mensajes que yo ignoro y te voy a decir por qué. Porque realmente el programa está calculando como una barra que estuviera en el aire. Es decir, prácticamente está todo como en el aire, ¿no? Entonces,
realmente tiene una oposición del terreno que hace que las deformaciones no vayan a ser tan grandes. Entonces yo lo ignoro algunas porque considero que tiene un efecto de terreno que va a ayudar a que todo se estabilice y no lleguen tanta necesidad de poner tanto hierro en cimentación o hacer la cimentación tal vez tan grande. También lo que hago es, hay un video que también hice hace poco, justamente el mismo que te digo, que hablo de las pulgadas, que anteriormente te he dicho. En ese video explico cómo hacerse una obra aparte y calcularla introduciendo exactamente el tamaño del plinto de la zapata y hacer un cálculo, digamos, con los isovalores. Con los isovalores puedes chequear tensiones en el terreno, demás. Puede ser un cálculo de cimentación, pero manual, cuidado, manual. No te daría la dimensión, serías tú el que pone la dimensión. Eso es muy útil sobre todo para crear losas combinadas de elementos con formas determinadas que creas que se vayan a comportar bien. ¿De acuerdo? En el fondo hay que utilizar la lógica, ¿no? Se puede crear una forma de triángulo, por ejemplo, para un grupo de cimentación. Se te puede generar tal vez otro tipo de cuestión, ¿de acuerdo? Puedes ir generando formas que creas que se vaya a comportar bien en la cimentación con este sistema que te estoy comentando. Para ello tienes que usar una cuestión que se llama vigas de borde no estructurales, de ancho cero. Con eso te dibujas la losa. Bueno, tienes que seguir el procedimiento del video. Te tienes que ver el video si no lo has visto. El video está en YouTube, es el último que he hecho a día de hoy. Estamos a día 3 de febrero, ¿de acuerdo? Es el día 2 se subió. Revísate ese video porque es bueno para todo lo que es cimentación, para que tengas una concepción, una visión más amplia de cómo se puede tratar la cimentación también sin tener que recurrir a que Cipe te la dimensione. Tú mismo la puedes proponer, los tamaños, las alturas y demás. Incluso calcular con balasto, que es mucho más real el cálculo. Muy bien. Estos errores de comprobación de seguridad, sobre todo cuando hay sismo, te digo que se amplifican muchísimo. De hecho, yo he tenido que hacer muros, calcularlos de esta forma que te estoy diciendo, precisamente por eso. Y lo que hice fue chequear las tensiones en el terreno de esta forma que te estoy indicando. De esta forma te estoy indicando cómo yo hago para evitar también estos errores. Y realmente en las cimentaciones, sobre todo, hay partes que te dice que no está en equilibrio. Hay que tratar de uniformizar manualmente, colocar las vigas cantilever, las cadenas de atado, tratar de buscar la estabilidad. Generalmente cuando encuentras la estabilidad con todos estos elementos, generalmente desaparecen los errores de comprobación. Pero aún así hay algunos elementos como cadenas de amarre que yo no pongo el armado que me da Cipe por las razones que te comento, porque interpreto tal vez que van a trabajar solamente como tensores, entonces no interpreto que vayan a tener otros esfuerzos agregados, solamente quiero que ese elemento trabaje a tracción. Si me cumple el requerimiento de tracción, yo ya estoy satisfecho. Entonces, para eso las coloco, ¿no? Coloco esos elementos, pero no le presto mucha atención tampoco a ciertos avisos que me da el programa en cimentación. Pero repito, hay que tratar de buscar la estabilidad y chequear los asentamientos diferenciales de esta forma que explico en ese video. Es muy útil. Te recomiendo que veas ese video. Muy bien, la vista 3D de la estructura se puede ver la misma de color gris o si no con diferentes colores para cada elemento estructural. Se puede cambiar el color de cada elemento. Bueno, cambiar el color de cada elemento no se puede cambiar el color. Tengo entendido que no se puede. Puedes tener la vista de suelo, ¿de acuerdo? De materiales, pero no se le puede cambiar el color. Es posible de alguna forma fijar un nivel de fundación a partir del cual las bases crecen hacia arriba, ya que en el nivel de fundación se asigna es el nivel superior de la zapata, ¿correcto? Correcto. Es el nivel superior de la zapata. Siempre te va a crecer hacia abajo
el tamaño de esa zapata siempre va a crecer hacia abajo, de donde tú le hayas puesto la medida. Entonces en obra, vamos a ver en entrada de columnas, vamos a decir plantas grupos, editar plantas. Este nivel que tienes aquí, a partir de aquí va a crecer hacia abajo, ¿de acuerdo? Entonces ya tienes que prever un poco esa situación. Muy bien, pero puedes hacer una cosa en entrada de columnas, ¿de acuerdo? Vas a editar, por ejemplo, esta columna y lo que haces es decirle el desnivel de apoyo, ¿de acuerdo? Te recomiendo que pruebes estas opciones, que hagas el modelo 3D y ves probando desnivel de apoyo, altura de apoyo. Vas a ver que vas a tener diferentes niveles de cimentación. Puede ser que no esté esta cimentación aquí, sino que esté bajada un poquito. Eso se puede hacer con la opción que te he mostrado antes en la entrada de columnas. Te recomiendo que hagas pruebas. Ve haciendo pruebas y te vas a dar cuenta tú solito. Vas a ver que es muy sencillo subir y bajar esa cimentación. Bueno, aquí tenemos en el curso de la vivienda unifamiliar, tienes algunas preguntas. ¿Por qué algunas barras aparecen dibujadas con línea más gruesa que otras de las mismas características? Bueno, vamos a ir un momento a la obra. Aquí lo tenemos, ¿de acuerdo? ¿Te refieres por qué aparecen con otros colores? Muy bien, si tú aquí le dices, por ejemplo, barra, crear piezas, de aquí hasta aquí, por ejemplo, aquí no te identifica porque tiene una ligera, no está alineado, ¿de acuerdo? No está alineado, pero no pasa absolutamente nada. Es simplemente un tema de dibujo. Es simplemente un tema para que puedas venir, por ejemplo, y seleccionar de una sola vez esta barra. Describir y describes esta barra. Y no tendrías que hacer clic dos veces aquí y aquí. Es un tema de edición. No tiene nada que ver con los esfuerzos ni nada. ¿De acuerdo? Porque en el momento que tienes aquí un nudo, ya detecta el programa. No tiene que ver con el esfuerzo. No va a variar el diagrama. ¿De acuerdo? Es importante, por ejemplo, estas cuestiones, por ejemplo, estas barras que tienes aquí, intentar que sean una sola, porque es muy incómodo estar haciendo clic 3 veces aquí cuando tengas que editar la barra. También es una forma de que sepas que está alineada en el espacio. Pero lo determinante es que haya un nudo, ¿de acuerdo?, que conecte con otra barra. Eso sí que es importante. Los nudos, estos nudos que están aquí, esto sí que es importante que esté conectado. Muy bien, la pregunta que tienes aquí que dice que cuando vas a introducir una barra o editar un nudo me aparecen todas estas líneas naranjas. No encontraste el comando para que desaparezcan. Muy bien, entonces si quieres hacer desaparecer estas líneas, lo que has de hacer es lo siguiente. Tienes aquí en planos, referencias, y aquí las eliminas todas, ¿de acuerdo? Eliminas todo, dejas todo desmarcado y te va a desaparecer, te va a aparecer así. Entonces barra nueva, empiezas a introducir, ¿de acuerdo? Porque de lo contrario te aparecerá una rejilla tal como esta y será imposible trabajar. Entonces en planos, referencias, te lo eliminas, ¿de acuerdo? Muy bien, no has podido introducir dos paños pequeños debido a la incorrecta introducción de un nudo que habías movido por 1 milímetro. No me debe estar permitiendo introducir estos dos paños que faltan. Al quitar esas líneas naranjas creo que podría introducir correctamente los nudos, o bien hacerlo con plantilla de DWG, que imagino que debe ser posible, ¿cierto? Sí, es posible. Aún tengo que investigar eso. ¿Qué me recomienda hacer en un caso así? Debería eliminar los paños aledaños y rehacer los nudos, ¿cierto? Sí, verás, realmente es recomendable, siempre cuando se trabaja con estas estructuras 3D integradas. Vamos a hacer una vista 3D. Siempre que se trabaja con estas estructuras, siempre pasan errores, ¿de acuerdo? Sobre todo cuando estás empezando a hacerlas, siempre es muy común que tengas algún tipo de error, un nudo que está mal puesto, un paño que no te lo reconoce.
Pero por ejemplo, ya que te voy a mostrar los paños que tengo introducidos, vamos a decir concretamente editar paños. Ves que en todos tengo paño. En todos, absolutamente en todos he podido introducir los paños. ¿De acuerdo? En todos. Pero en ocasiones, si tienes un nudo colocado un poco más hacia allá, ya no te reconoce el paño. Es así, el programa es así. Esto no podemos hacer nada. Tenemos que saber la técnica correcta para poder proceder de forma correcta e introducir todos los nudos. Puedes probar con las plantillas DWG, ¿de acuerdo? Aquí le puedes introducir de la misma forma que en CipeCAD. Te creas unas plantillas de forma de que en esta vista, ¿de acuerdo? Te haces una vista así de pájaro y te activas la plantilla. Y desde ahí, si te has traído la plantilla correctamente desde AutoCAD, le puedes ir introduciendo los nudos con esta opción, ¿de acuerdo? Capturas, te activas las capturas. Tienes que diferenciar lo que son capturas a dibujo DWG de AutoCAD y diferenciar lo que son capturas a objetos, ¿de acuerdo? Esto significa, por ejemplo, si yo activo punto medio, será el punto medio, por ejemplo, nudo nuevo, me detectará el punto medio de la barra, ¿de acuerdo? Si estoy trabajando con este cuadrado. Si estoy trabajando con esto de aquí, esta herradura será para el tema de las plantillas de WG. Cuidado con eso. Y este posicionamiento de nudos es súper importante. Colocar bien la posición del nudo para que te salga correctamente. Hay que practicar. Ten fe, hay que practicar bastante, hacer algunos casos y vas a ver que, bueno, si quieres te haces otro aparte, ¿de acuerdo? Otro modelo aparte, diseñado por ti y listo. Y vas a ver que se resuelve bien. Perfecto, sigamos hacia abajo. No cumple resistencia a corte. No importa cuánta armadura le coloque, el aviso de error continúa. Tengo que revisar la norma, quizás sea una mayor sección de viga. Estás en lo correcto. Cuando no cumple por te dice que no cumple en ninguna ocasión que tú le estés colocando mucho más hierro y te sigue sin cumplir, es un tema de sección. Aparte, lo que tienes aquí realmente es una viga muy pequeña, porque tienes aquí que se te junta una viga que conectas a esta viga de aquí, estás conectando, ahí la ves claramente, y te queda este trocito de viga aquí tan pequeño. Pues bien, esto realmente es un inconveniente. Es un inconveniente porque el programa, hay un tema, por ejemplo, criterios de diseño por sismo. Los criterios de diseño por sismo no te permiten determinadas geometrías de vigas. Es decir, cuando tienes pedacitos de viga así tan pequeños, te dice, mira, la relación del canto por la longitud es inferior a este valor. ¿De acuerdo? Si no me equivoco es un cuarto aproximadamente. Ahora no me viene a la memoria, pero aproximadamente es un valor de un cuarto, una relación de 1 dividido 4, si no me equivoco. Tendría que revisar. Pero cuando no cumples esa relación, te dice que no cumples el tema del sismo. Los criterios de diseño por sismo, porque esa geometría lo que va a hacer es que sea muy frágil. Lo que está pasando realmente es que se está generando un punto aquí de muy poca ductilidad. ¿Qué significa que tiene muy poca ductilidad? Pues que es lo contrario a frágil, es decir, que es muy propenso a romper. Esta zona de aquí es muy propensa a romper porque no puede deformar. Es demasiado rígido. Es cuando tenemos una columna corta, vamos a decirlo así. Esta parte de aquí es súper rígida, ¿de acuerdo? Entonces vas a tener problemas a corte y demás, ¿de acuerdo? Entonces es muy probable que aquí no puedas hacer absolutamente nada. Aquí lo que puedes hacer es el sistema de ménsula, ¿de acuerdo? ¿Sabes lo que es una ménsula? La ménsula es cuando le conectas este pedacito como triangular aquí en la base de la columna y eso va a hacer que cumpla lo que es el cortante, ¿de acuerdo? Aparte en obra esto se le refuerza aquí en forma diagonal. ¿Para qué? Para evitar, bueno, para poderle dar una mayor consistencia a este punto, ¿de acuerdo?
Esta parte de aquí tiene que estar bien armada, ¿de acuerdo? Para que tenga mayor ductilidad. Porque si no estuviera armada, pues el hormigón fractura, y si no está el hierro debajo que sostenga esa tensión, pues directamente se rompe por ahí. Sobre todo no hacer ningún traslape en este punto, ¿de acuerdo? Es decir, jamás en la vida estar haciendo traslapes aquí en esta zona. Sería una zona bastante peligrosa, conflictiva. En muchas obras estos problemas se ignoran y se siguen adelante, pero realmente son problemas bastante importantes. Entonces en este punto olvídate de ponerle más hierro, no se puede, hay que modificar cuestiones del diseño. Muy bien, este artículo, si no me equivoco, será bastante igual al tema de criterios de diseño por sismo de la ANEC, del artículo de Argentina, del CIRSOC. Vamos aquí, para atrás, para adelante. Terminas de editar el proyecto, calculas sin dimensionar armadura y me sale este error de comprobación de seguridad, al cual le doy a ignorar para que siga con el cálculo. ¿Está bien que haga esto? ¿Cuál sería la solución? Bueno, tienes aquí, según Pórtico, vamos a ver. Tendría que revisar en la base de datos de errores, a ver qué error tienes aquí. ¿De acuerdo? Déjame leer, a ver. Bueno, yo lo que haría es seguir adelante y ver la deformada, ver que se estén produciendo, es decir, que el edificio recoja bien lo que es los esfuerzos, ¿de acuerdo? Que el edificio esté deformando bien. Te haces de la deformada de carga gravitatoria y de la carga de sismo. Que veas que el edificio le están llegando los esfuerzos, ¿de acuerdo? A veces en la deformada puedes ver, por ejemplo, que una viga se te está hundiendo muchísimo, y eso es un error de introducción de datos. Si tienes una viga que está en comparación con el resto yéndose como que se deforma de una forma exageradísima, ¿no? Entonces a veces viendo la deformada detectas dónde está el error. A veces viendo esa deformada dices, bueno, es que estoy teniendo aquí esta deflexión de viga que es impresionante en comparación con el resto. Vamos a cambiar esa viga y vamos a seguir adelante. Ese sería el procedimiento. Muy bien, creo que ya se ha acabado. Vamos a ver cuántos minutos. Bueno, 34 minutos. Creo que es suficiente la explicación. Si tienes alguna duda, te comunicas conmigo directamente. Me puedes mandar un audio al WhatsApp y por ahí te puedo contestar también. Si tienes alguna duda así extra, ¿no? Extra a todas estas. Lo que yo te recomiendo es que practiques, que hagas varios modelos, que no te encierres solo con un modelo, porque a veces lo que puede pasar sencillamente es que por una mala introducción de datos se te bloquea el modelo y ya no quiere trabajar más con ese modelo y piensas que el programa está mal, pero lo que se dañó es el modelo. Entonces se daña precisamente por estos fallos de introducción de datos que se pueden tener. Entonces estos fallos de introducción de datos a veces dañan el modelo y la persona piensa que se dañó el programa. Y luego a lo mejor yo hago el mismo modelo, sigo los pasos de otra forma o tengo en cuenta algunas consideraciones y llego al final calculando todo sin que me detecte error. Pero también te digo que a veces hay errores, como te estoy diciendo, el error por ejemplo de rótulos, que siempre aparece cuando calculas losas mixtas, siempre aparece. Es una cosa que ni yo he logrado evitar, siempre va a aparecer ese error, pero realmente no es un error, es un error de dibujo, porque yo tengo una base de datos de errores que me permite saber qué es exactamente ese error y averiguo y me indica pues si ese error se solucionó por ejemplo en el parche siguiente, o tal vez es un error de dibujo, es un error de diseño o es un error grave de seguridad. Entonces de esa forma puedo determinar qué error estoy teniendo ahí. Bueno, esto sería todo, no veo más preguntas. Listo. Muy bien. Nos vemos en el siguiente video, o cuando tengas una duda me escribes. Saludos.